de detección, identificación, selección de talentos y su desarrollo. Cuando hablamos de la identidad táctica del entrenador, antes de hablar de la identidad táctica del entrenador, hablamos de lo que es la identidad de la persona, ¿verdad? La identidad personal de cualquier ser humano, en este caso el entrenador, que viene determinado por lo que es el carácter, el temperamento, las actitudes, ¿verdad? Cómo va moldeando su conducta durante su vida. Y en definitiva la identidad personal del entrenador configura su personalidad. Después tenemos la identidad táctica, ¿verdad? Que en definitiva decimos que es lo que define la concepción táctica que el entrenador posee del juego del fútbol. Y cuando hablamos de concepción vamos a hablar de conceptos, que es sobre lo que voy a basar esta charla. El profesor Carlos Pérez Porras, de la charla que dio con ustedes, que realmente la disfruté, y sobre todo quiero abrir un paréntesis en esto, la he disfrutado mucho porque estamos acostumbrados últimamente, y sobre todo con este tema de la pandemia, a escuchar muchísimas charlas y paneles, y participamos en paneles, pero vemos que muchas veces se intenta hacer del fútbol una carrera universitaria, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber, en primer lugar, que el fútbol es un juego, y tenemos que saber cuáles son las raíces del fútbol, de dónde venimos, los que fuimos jugadores de fútbol, los que no han sido, pero tenemos que ser conscientes de que las grandes figuras del fútbol, en toda su historia, no vienen principalmente de las urbanizaciones más pudientes, ¿verdad? Y muchas veces, miren, y sigo en ese paréntesis que abrí, de contarles de que en España una vez me encuentro con un jugador uruguayo que jugó de titular en la selección uruguaya en el Mundial de Italia en 1990. Y me lo encontré dando un examen para ver si podía acceder a los cursos de entrenador. ¿Y por qué? Porque no había terminado su secundario, no había terminado sus estudios secundarios, y en España para acceder a la formación como entrenador hay que tener esos estudios secundarios. Y tuvo que ir a hacer una prueba en Madrid, y me contó que la prueba eran 3 partes, una era biología, la otra era análisis de texto, y la tercera era inglés. Y me dijo, mira, amor, me dice, yo inglés no tengo ni idea, voy a ir para pasar biología, para pasar el análisis de texto, y a ver si con esas notas me da. Resulta que no pudo acceder a los cursos de entrenador porque no tenía inglés, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos perdemos por el camino, mucha gente muy válida, que viene del fútbol, que viene de haber pasado experiencias como jugadores, inclusive internacionales, que no pueden acceder a niveles superiores, como puede ser entrenamiento, por este tipo de cosas, ¿verdad? Donde estamos en un tiempo en que todo el tiempo buscamos darle otro nombre a un concepto que lo manejamos desde hace muchos años, ¿verdad? Pero siempre intentando complicar un poquito más la cosa. Mi charla va a ser básicamente sobre cosas muy concretas. Intentaré simplificar lo máximo posible, porque creo que en definitiva lo agradecemos todo eso. Cierro paréntesis. Decía que la charla del profesor Carlos Pérez Porras me invitó a participar de esta charla que me invitó Mendieta, porque veo que estamos todos hablando de fútbol, hablamos todos un mismo idioma, ¿verdad? Cosas, como decimos acá en España, sota, caballo, rey, ¿verdad? Estos son los conceptos míos, estos son los suyos, y siempre hay lugar para la discusión. Y hablando ahora de la identidad táctica del entrenador, este engranaje, el engranaje azul, hablamos que en definitiva lo que buscamos es nuestro ADN, como los clubes tienen su ADN, como cada país tiene su ADN, bueno, el entrenador tiene un ADN táctico también. Luego tenemos el rojo, que es la identidad de la organización, que podrá progresar en base de que estos engranajes encajen bien en el engranaje de la organización. Y cuando hablamos de organización hablamos de un club,
de una selección. Por lo tanto, el club o la selección que busquen un entrenador buscarán su identidad personal y su identidad táctica y ver cómo eso se conjuga para el éxito de la organización. Dentro de eso, dentro de esa identidad que construimos, tenemos que tener la suficiente humildad como para reconocer que todo el tiempo estamos buscando nuestra identidad. No es que entrené la selección sub-19 de un país y ya esa es mi identidad como entrenador y ahí sigo toda mi vida. Todos los días, inclusive en esta charla, nos vamos enriqueciendo de cosas, de conceptos nuevos, nos permite trazar nuevas líneas de pensamiento. Y todas estas fotos que aparecen acá, y no es por soberbia, es porque tenemos acá a Miljan Miljanic, mi maestro, pero he tenido influencias de Eckhard Krautzum de Alemania, inclusive de mi buen amigo Gustavo Poyet, ¿verdad? Que sigue entrenando, o de Luis Van Gaal, o de Ben Acker, o inclusive la mano, no tanto en lo táctico, pero la mano izquierda que tiene un entrenador, o tenía, porque ya no entrena más, como Vicente del Bosque, ¿verdad? Todo eso también nos va enriqueciendo y nos va haciendo construir nuestra identidad táctica como entrenadores. Y lógicamente las experiencias a nivel internacional, ¿verdad? Siempre salir del país es muy importante, tener esa posibilidad, y somos privilegiados que hemos podido salir mucho, porque nos permite conocer otras culturas, otros valores, saber que un método no será el mismo, no dará los mismos resultados si son aplicados en Panamá, si son aplicados en Uruguay o si son aplicados en China, ¿verdad? Cada club, cada ciudad, cada organización necesita un método que se adecue a sus necesidades y a sus características. Por lo tanto, esto también enriquece nuestra identidad personal y nuestra identidad táctica. Hablábamos de la experiencia, ¿verdad? Y a eso le sumamos lo que es el análisis de todas esas experiencias y lo que desarrollamos a través de esos análisis. Y cuando hablamos de experiencia no hablamos de cuántos clubes entrené, cuántas selecciones entrené, en cuántos países estuve. Yo hablo de experiencia más en el sentido de qué aprendí de los errores que cometí. Y eso en definitiva es la experiencia, ¿verdad? Lograr capitalizar de los errores cometidos cosas que me permitan ser mejor en el futuro. Ese es el verdadero valor de la experiencia. Pasando por ahí, vamos a lo que decimos conceptos. Y acá voy a focalizar la charla en este tema, ¿verdad? Porque muchas veces confundimos lo que es un concepto con lo que es una definición. Y decimos que las definiciones son universales y representan juicios objetivos. Eso está claro. Un pase es un pase. Una pared es una pared. Tenemos la definición, la que nos dan los libros, la que nos dan nuestros instructores en los cursos, la que podemos encontrar en Google, en Yahoo, en cualquier buscador. Pero los conceptos son particulares y representan juicios objetivos. Y estos conceptos son los que hacen que nosotros nos identifiquen de una forma o de otra. Los conceptos los elaboramos nosotros mismos a través de lo que vimos anteriormente, de la experiencia, de los análisis que hacemos de esas experiencias y de los desarrollos que cumplimos para llevar a la práctica esos conceptos. ¿Qué en definitiva son los conceptos? Como dijimos, son enunciados muy particulares, ideas que tenemos nosotros del fútbol, que lo que hacen es vestir a la definición de diferentes aspectos que voy a enumerar ahora. Por ejemplo, tenemos acá una foto muy pequeñita de un pressing, ¿verdad? Hablamos del pressing como una acción colectiva, una acción defensiva colectiva, ¿verdad? Yo hablo de presión cuando es individual. Pressing ya hablamos de un jugador que va al balón, otro que le hace la cobertura, otro que cierra líneas de pase. Entonces, cuando hablamos del pressing, esa es la definición del pressing, una acción colectiva, defensiva, para lograr recuperar el balón, ¿verdad? Y evitar la progresión del adversario. Y acá viene el concepto. El concepto es, ¿qué es para mí el pressing?
¿Dónde voy a hacer el pressing? Lo hago en mi campo, lo hago en campo adversario, lo hago en banda, lo hago por el centro. Eso me va a identificar como entrenador. ¿Cuándo lo hago? Lo hago cuando voy ganando 0-1, lo hago cuando voy perdiendo, lo hago cuando los jugadores por sí mismos deciden hacerlo o el entrenador desde afuera les indica cómo hacerlo. ¿Cuándo lo hacemos? ¿En qué momento del partido lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos un jugador al balón y otro haciendo cobertura? ¿Lo hacemos con jugadores cerrando líneas de pase? Tenemos que ver la forma en que lo hacemos y cómo lo entrenamos. ¿Quiénes lo hacen? ¿Verdad? Este tipo de acciones tácticas como el pressing son sociedades abiertas, micro sociedades abiertas. Porque en banda izquierda quizás lo haga el extremo izquierdo, vaya al balón, el delantero centro cierre una línea de pase hacia su portero, el media punta haga la cobertura defensiva, el lateral cierre línea de pase por detrás, ¿verdad? Entonces, en ese momento esos son los jugadores, pero quizás al rato siguiente, en ese mismo sector de campo, quien vaya a presionar al jugador con balón, sea el delantero centro, no sea el extremo, o sea que esas acciones tácticas colectivas son de entrar y salir. Hay jugadores que una vez lo hacen, otras veces en lugar de ir a presionar el balón, cierran líneas de pase, ¿verdad? Pero no siempre uno va a presionar al lateral, no siempre uno va a presionar, a cerrar la línea de pase al portero, depende de la posición donde se encuentren mis jugadores. Por lo tanto, la identidad táctica del entrenador no viene dada por las definiciones que conoce, porque las definiciones en el curso de monitores, que es el básico, se le dan las definiciones a los alumnos en los cursos, ¿verdad? Pero lo que define mi identidad táctica son los conceptos del juego que yo desarrollo a partir de esa definición. Uno de los puntos más importantes en nuestra tarea de entrenadores, tanto a nivel de senior o de selecciones juveniles, es enseñar o transferir a mis jugadores los conceptos para que puedan tomar las mejores decisiones. Y esas decisiones siempre van a estar basadas en ese entorno táctico, que van relacionados con lo que es el balón, el rival, el compañero y la zona donde se realiza esa acción táctica a la cual yo le vestí un concepto. Y muchas veces, de acuerdo al resultado, como conté recién, ¿verdad? Cuando presiono cuando voy perdiendo, cuando voy ganando. Si mi estilo es de recuperar el balón rápidamente, sin importarme si voy ganando o voy perdiendo, ¿verdad? Pero el resultado muchas veces condiciona el desarrollo de los conceptos que mis jugadores van a desarrollar. Entonces dijimos que experiencia, análisis, desarrollo, a partir de eso paso a los conceptos. De los conceptos paso a la implementación, que en definitiva es cómo llevo a la práctica esos conceptos. Es mucho más fácil cuando uno trabaja en una selección, porque cuando uno trabaja en una selección tiene la posibilidad de seleccionar los jugadores para su estilo de juego, ¿verdad? Cuando está en un club y llega al club a mitad de temporada porque lamentablemente cesaron a un colega, o a principio de temporada para empezar la pretemporada y el presupuesto es el que es, muchas veces hay jugadores que ya están en el club y me tengo que adaptar a eso, ¿verdad? No tengo la posibilidad de elegir, pero muchas veces inclusive esa identidad táctica la tengo que modificar porque los recursos humanos que tengo son diferentes a los que yo pensaba. Por lo tanto, la implementación siempre es más sencilla cuando puedo elegir los jugadores que yo considero que pueden desarrollar mejor esos conceptos tácticos. A partir de la implementación, esa es la forma en que yo reflejo mi identidad táctica.
Y esto sí, después que reflejé la identidad táctica, otra vez vivo una experiencia, otra vez la analizo y otra vez la desarrollo. Entonces esto es un circuito, ¿verdad? Un loop que continuamente está dando vueltas. El reflejo de nuestra identidad táctica. ¿Dónde se puede ver nuestra identidad táctica? Alguien que quiere identificarnos tácticamente va a ver un partido, ¿verdad? Va a ver un entrenamiento, ¿verdad? ¿Dónde nos identifican? ¿Cuándo nos identifican? Cuando estamos en ventaja, cuando estamos en desventaja, cuando estamos en situación favorable, cuando estamos en situación desfavorable. ¿Cómo? ¿Cómo ellos nos evalúan? Visionando partidos, visionando entrenamientos, charlando con nosotros. ¿Quiénes? Nuestros colegas, los entrenadores, ¿verdad? Los periodistas que nos preguntan, ¿y cuál es su sistema de juego? ¿Verdad? Entonces hay que explicarle a los periodistas que el sistema de juego no es lo más importante. Que lo más importante es darle a nuestros jugadores conceptos para que puedan desarrollar diferentes sistemas de juego. Futbolistas, directivos, representantes, preparadores físicos. Esa es la gente que va a identificar nuestro concepto táctico del fútbol. Vamos a trabajar ahora, y acá terminé un poco con la parte conceptual, vale la pena decirlo así, sobre lo que quiero desarrollar a partir de ahora. Y voy a tomar de todas las preguntas que enuncié recién, solo una, que es dónde. Y habíamos dicho que dónde la gente podía identificarnos tácticamente. Entonces dijimos que a través de los partidos, a través de los entrenamientos, pero en general a través de los partidos, ¿no? Van, se sientan en el estadio, se comen unas pipas, ¿verdad? Y charla con el compañero y bueno, y comentan del partido, a veces están de acuerdo, a veces no están de acuerdo. Entonces vamos a trabajar sobre esto, sobre un partido. ¿Cuáles son los objetivos principales en un partido? Y por esto es que les dije que yo intento siempre, sobre todo a mis futbolistas, ¿no? A mis futbolistas trato de simplificarles la vida, ¿verdad? No puedo venir a relatarles la historia de mi vida. Les tengo que decir, vamos a hacer esto, esto y esto, que lo comprendan, que los mensajes sean claros, concisos, concretos. Entonces, decimos, ¿cuáles son los objetivos principales en un partido? ¿Qué es lo que yo le digo al jugador que es mi objetivo principal cuando vamos a competir? En ataque, que lo vamos a marcar con verde, es marcar gol. Muy claro. Mi objetivo en un partido, en ataque, es marcar gol. Y en defensa, recuperar el balón. Y esas son mis dos premisas, esos son mis dos objetivos principales con los que vengo trabajando hace muchos años, porque es la mejor forma que los jugadores lo comprendan. Fíjense, cuando hablamos de marcar gol, digo, claro, siempre la idea es marcar un gol más que el adversario para ganar. Pero cuando hablamos de recuperar el balón, ¿qué implica recuperar el balón? Implica que cuando no lo tengo, lo que yo quiero es recuperarlo. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Ahí empiezan a trabajar mis conceptos tácticos. ¿Cuál es el principio fundamental en un partido? Y siempre con el espíritu de simplificar las cosas. Dominar los espacios en cada momento. Para mí ese es el principio fundamental en un partido. Y hablamos de dos momentos en el partido. El ofensivo y el defensivo. Ofensivo con balón, defensivo sin balón. Hace años, inclusive en uno de los libros que escribí, yo hablaba de las 4 fases en un partido de fútbol. Y hablaba de la fase ofensiva, de la fase defensiva, de la transición ofensiva-defensiva y la transición defensiva-ofensiva. La parte de la estrategia la dejaba dentro de lo que era lo ofensivo, lo defensivo, ¿verdad? Si era una jugada balón parado en ataque o en defensa. Bien. Sin embargo, con los años, me he dado cuenta que hay cosas que se pueden medir y otras que no, ¿verdad? Yo puedo medir el momento ofensivo a mi equipo, puedo medir cuánto tiempo dura, ¿verdad? Ustedes ven las estadísticas en la pantalla, posesión del balón.
68%. ¿Ok? De un equipo del otro. Muchas veces, inclusive el otro día, para que vean que Europa, podemos decir del nivel del fútbol en Europa y del nivel de los analistas en Europa, pero también se cometen errores. Todos cometemos errores. Pero el otro día resulta que se hablaba de la posesión del balón y resulta que uno tenía 52 y el otro tenía 58, sumaba más de un 100%, ¿verdad? Los corrigieron rápidamente. Por eso que muchas veces lo que se dice que está todo automatizado, muchas veces es manual. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Pero cuando hablamos de lo ofensivo y lo defensivo, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de un aspecto colectivo. Porque, vamos a ver, cuando mi equipo está en ataque, ¿verdad? Y hablo de los jugadores que están por delante del balón, ¿verdad? Están buscando espacios, ¿verdad? Están buscando desmarques, están buscando que les llegue el balón. Pero hay jugadores que están por detrás del balón que no tienen ese objetivo claro que es marcar gol, porque están lejos de la portería adversaria. Y esos jugadores tienen tareas que no son meramente, no están definidas meramente como tareas en ataque, como pueden ser vigilancias, como pueden ser marcajes, como pueden ser ayudas, ¿verdad? Por detrás del poseedor del balón. Y lo mismo cuando defendemos. Cuando defendemos, los jugadores que están por detrás del balón, ¿verdad? Que lo tiene el adversario, están en tareas defensivas, claras. Pero los que están por delante del balón, por ejemplo, tiro de esquina, en contra de mi equipo, en el área todos defendiendo, pero resulta que a mi delantero centro yo lo envío, yo lo mando a la banda cerca de la línea del centro del campo. ¿Por qué? Para preparar esa transición, esa posible salida rápida al contraataque. Entonces él no está con un pensamiento, con una intención táctica defensiva, él se está pensando en lo que vendrá, ¿verdad? Que a la vez al estar él ahí ya obliga a que alguien lo tenga que cuidar, lo tenga que marcar, lo tenga que vigilar y el campo ya se hace más grande. Por lo tanto, cuando hablamos de momento ofensivo, momento defensivo, tenemos que tener en cuenta que es lo que pasa con el equipo, que está en posesión o no está en posesión del balón, pero que no todos los jugadores están con la intención ofensiva o defensiva. Esta es una foto que saqué en el estadio, profe Parra, usted me corregirá, es el Maracaná ese, ¿verdad? Sí, correcto, profe, Maracaná. No recuerdo quiénes eran los equipos, pero saqué varias fotos. Varias fotos. Ahí parece Chorrillo, parece el equipo de Chorrillo, el amarillo. Pareciera... No sé, pero fue un partido que fui, que me invitaron, fui a ver, porque fue mi primer partido. Creo que al otro día que llegué a Panamá ya me fui a ver este partido. Y entonces empecé a ver un poco cómo era el fútbol panameño, ¿no? Y lógicamente que con un partido no es una muestra representativa, por eso he visto mucho, pero este fue el primero que vi. Entonces dije, el balón estaba en posesión de los amarillos sobre banda izquierda, cerca del banderín del córner, ¿verdad? Y resulta que yo veía que pasaba por acá y veía, ok, acá tenemos, se ve la flecha, ¿verdad? Que estoy marcando, ¿sí? Correcto, profe, correcto, se ve la flecha. Ok, bien. Acá tenemos dos defensas, podrán ser, no sé, serán los dos centrales, ¿verdad? Que están en tareas de vigilancia sobre estos dos delanteros del equipo rival. Después tenemos tres acá que podrían ser lateral izquierdo, lateral derecho y el pivote. Acá tenemos un mediano. Entonces, yo me pongo a ver y digo, a ver, esto es un lindo ejercicio para hacer con nuestros jugadores, inclusive con los jugadores del equipo amarillo, ¿no? Poner imanes en una pizarra y ponerlos, sentarnos en el vestuario. Decir, bueno, yo quiero esta foto. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Cómo se posicionarían ustedes para, en primer lugar, para marcar gol? Ya están los jugadores listos para marcar gol, pero los jugadores que no están con esa intención ofensiva de marcar gol, sino que están más pensando en lo que puede venir si perdemos la posesión de balón en ataque. ¿Qué pasa acá? ¿Verdad? Estamos muy lejos, estos jugadores están buscando pases entre líneas, ¿verdad?
¿Quién tapa estos pases? Porque estos jugadores están mirando el balón, ninguno está mirando qué pasa por acá atrás. Esos dos sí, pero si el balón llega acá, salimos en una situación de 2 contra 2 y en campo propio. O sea que este tipo de cosas, estos tipos de análisis me llevan a ver que en los momentos, tanto momentos de ataque y momentos de defensa, no todos los jugadores tienen las mismas intenciones. Y debemos trabajar nosotros como entrenadores utilizando mucho el cuello, ¿verdad? Y no focalizar siempre, no digo que el entrenador del equipo amarillo lo haya hecho, ¿verdad? Porque a todos nos ha pasado que muchas veces seguimos el balón sin darnos cuenta que donde está el balón no tengo ninguna influencia. Tengo influencia donde no está el balón para preparar a mis jugadores para la acción posterior. Entonces, decimos, bueno, hay que utilizar el cuello, ¿verdad? No mirar solo para donde está el balón, girar el cuello y ver qué puede pasar en la acción posterior, ¿verdad? Por eso la quería poner porque es una linda foto que permite analizar e identificar los estilos tácticos de los equipos. Entonces, los amarillos que buscan, jugadores que buscan desequilibrios espaciales en el rival en ataque, jugadores que cuidan equilibrios espaciales en su equipo en defensa. Y los negros están jugadores que están por detrás del balón, que son los que están en tarea defensiva, y los jugadores que están por delante del balón, que serían estos dos y este de acá. Por lo tanto, es una foto para entrar en el tema de la conceptualización táctica e identificarnos como entrenadores. Es un entrenador que focaliza mucho en lo que hacen los jugadores con el balón o presta atención en lo que pasa, en lo que puede pasar si perdemos el balón en ataque. Dijimos dominar los espacios en cada momento. Y acá voy a hablar del tema de la transición. ¿Por qué no incluyo la transición dentro de un momento? La transición ocurre en un instante, es casi imperceptible, es inconmensurable, no se puede medir. Es reflejo de una declaración de intenciones, lo decimos siempre, ¿por qué? Porque la transición, esto es como, puede ser como el tenis, ¿verdad? Que hay errores forzados y errores no forzados. La transición yo puedo forzar una transición. Si yo quiero que el equipo adversario pierda el balón en su banda derecha porque el lateral derecho no es muy hábil con el balón y sé que presionándolo lo vamos a recuperar rápido, voy a forzar esa transición, voy a forzar de recuperar el balón, de pasar de defensa a ataque. Pero muchas veces el adversario da un pase horizontal sin percatarse que hay un jugador mío que puede cortar el balón, lo corta. Y eso fue un error que no lo forzamos, sino que fue un error que cometió el adversario y que nos permitió llegar a esa situación. Cuando decimos transición rápida o transición lenta, ¿cómo lo medimos eso? Hay entrenadores que dicen, la transición se mide a partir desde el momento que recuperamos el balón, si estoy en defensa y quiero pasar a ataque, los 5 segundos siguientes son los que me definen si la transición es rápida o lenta. Y es un concepto aceptable, ¿verdad? Puede ser discutible, pero es aceptable como todos. Todos los conceptos son aceptables, cada uno tiene el suyo. Pero yo me refiero más a la velocidad con que arranca el momento, ¿verdad? Si yo recupero el balón en campo propio y saco con un juego directo, ¿verdad? Para aprovechar una situación de superioridad numérica o igualdad numérica en campo adversario, ¿verdad? Voy a decir que fue una transición rápida, pero si recupero el balón y empiezo a tocar tiki, 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 tiki en mi campo, es una transición lenta. Por eso digo que no lo tomo como un momento porque no lo puedo medir, ¿verdad? Y en eso simplifico muchas de las discusiones, que lógicamente tienen gente a favor y gente en contra. Pero yo trabajo con esto y la verdad que hasta ahora no he encontrado algo que me haga cambiar. Ahora hablamos de dominar los espacios en cada momento. Ahora vamos a ver de cómo domino los espacios. Recordar que dominar los espacios en cada momento era el principio fundamental del partido. Profe, ¿vamos bien de tiempo? Correcto, adelante, profe, continúe. Tranquilo, vamos bien de tiempo.
Bueno, dominar los espacios en cada momento. Como dijimos, lo verde es lo ofensivo, lo rojo es lo defensivo. Espacios, siempre se habla de crear, ocupar y explotar los espacios libres, ¿no? ¿Cómo creamos, ocupamos y explotamos los espacios libres? A través de diferentes acciones tácticas, que las vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo ocupamos, vigilamos y cerramos los espacios libres en defensa? ¿Verdad? Cuando hay espacios libres, tenemos que marcar presencia, vigilar los que pueden entrar, los rivales que pueden entrar en esos espacios, y cerrarlos de tal forma de que no demos opción a que el equipo me ataque por ese lado. Y todo esto viene, tanto la parte ofensiva como la defensiva del dominio de los espacios, viene basado en lo que son los conceptos de superioridad numérica y superioridad posicional. Cuando hablamos de superioridad numérica, hablamos de la correlación numérica entre jugadores y adversarios. Y cuando hablamos de superioridad posicional, hablamos de una ventaja posicional, independientemente de la correlación numérica. Yo puedo estar en desventaja numérica, pero estar en ventaja posicional. Vamos a ver si vemos un gol, espero que se pueda ver bien, de un jugador. ¿Se puede ver bien el video? Sí, se ve, profe, se está viendo el video. ¿Se ha podido ver bien el video? Sí, me gustaría que lo eche hacia atrás y lo comenzara para que la gente lo vea completamente. Lo voy a pasar de vuelta. Quiero nada más mostrar que el jugador que cabecea, que para mí ha sido uno de los mejores delanteros centros de antaño, que era Aritz Aduriz, del Athletic de Bilbao, que se ha retirado hace poco, logra una superioridad posicional en una zona donde estaba en inferioridad numérica, pero a través de esa intuición y del sentido de anticipación, se anticipa a Pepe, que es el central del Real Madrid, para golpear el balón de cabeza y marcar gol. Ahora sí lo vimos claramente, profe. ¿Cómo? Ahora sí lo vimos claramente. Con la repetición ahora sí se vio claramente. Bien, bárbaro. Entonces, ahí vimos lo que es la ventaja posicional, cómo a través de esa intuición, ¿verdad? Porque en definitiva, lo que debemos entrenar, y ese ya es tema para otra discusión, lo que debemos entrenar es la intuición del jugador, ¿verdad? Esos jugadores intuitivos, esa intuición que agarrábamos en el barrio, ¿verdad? Pero la intuición y la anticipación permite lograr esas superioridades posicionales. Hablamos de dominar los espacios, cómo Aduriz dominó el espacio dentro del área penal. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que va a resumir un poco todo. Voy a trabajar solo en el aspecto ofensivo por una cuestión de tiempo, ¿verdad? En el tema de crear, ocupar y explotar los espacios. Profe. Sí. Se nos ocurrió una idea a la Junta aquí y vamos a darle con calma este tema. El tema que íbamos en la segunda parte, lo vamos a comprometer a usted para que nos dé esa segunda parte en otra ocasión con el mismo tiempo y el mismo espacio. ¿Les parece? Como ustedes decían. Dele, así lo comprometemos nuevamente para que nos siga instruyendo en esos conocimientos. Bien. Dijimos que iba a dar un pequeño ejemplo de todo lo que hablé hasta ahora, ¿verdad? Porque este está diciendo concepto, ¿cómo lo hago? Bueno, yo no soy un entrenador ni un instructor que doy recetas mágicas. No soy un médico que digo, tómese 3 pastillas cada 6 horas. No. Esto es concepto. Quiere decir, trazar líneas de pensamiento para que cada entrenador piense, analice y vea lo que le puede servir. Hay cosas que entran por acá, se procesan, algunas quedan, otras salen. Entonces, eso es un poco la idea
Por eso me siento tan cómodo con este formato. Entonces vamos a ver, aplicar los principios tácticos ofensivos para dominar espacios y momentos y así marcar gol. Fijaros que lo primero que hice yo en esta charla fue, ¿cuáles son los objetivos míos? En ataque, marcar gol. ¿Okay? ¿Cuál es el principio fundamental en un partido? Dominar los espacios y los momentos. Ahora, ¿cómo lo hago? Voy a aplicar principios tácticos ofensivos para lograr esto, porque va a ser la forma en que yo pueda dominar los espacios, dominar los momentos y marcar. Todos sabemos los principios tácticos ofensivos que vienen dados desde que FIFA empezó a dar cursos hace muchos años y hablan de la amplitud, de la profundidad, de la penetración, de la improvisación. Bueno, fijaros que la amplitud y la profundidad son principios tácticos que están fundamentados en un trabajo colectivo. Porque cuando hablamos de amplitud, ¿de qué hablamos? De abrir el campo, de que un jugador pasa el balón a un compañero que está en banda. Por lo tanto, hay dos jugadores, es un aspecto colectivo. Y la profundidad, estamos hablando de lo mismo, un pase en profundidad al espacio o al pie de un compañero. Por lo tanto, hay técnica colectiva, táctica colectiva, son principios tácticos ofensivos colectivos. Sin embargo, cuando hablamos de penetración e improvisación, hablamos de que el jugador regatea, ¿verdad? Hace el dribbling para romper una línea, ¿verdad? Penetra la defensa adversaria a través de su impronta, a través de la improvisación, a través de la inventiva para lograr. Fijaros, principios tácticos. Uno de ellos es amplitud, ¿verdad? ¿Cómo nos decían que teníamos que enseñar la amplitud? A través de la enseñanza del juego de 3 contra 1, ¿verdad? 3 jugadores contra 1, ¿verdad? A pasar el balón y moverme. El que pasa el balón va a la corta, el otro va a la larga, ¿verdad? Está todo explicado acá. Paso el balón, corro, apoyar, este jugador viene a apoyar y siempre estamos formando un trío frente a un adversario. Esto es una situación que ocurre en un partido. Esto es una foto de la Copa de la UEFA, de la final, Sevilla y no recuerdo qué otro equipo, pero son situaciones que no las inventamos, existen, son extractos de partido. Y acá planteamos un ejercicio muy sencillo, ¿verdad? De un ejercicio de transición, ataque-defensa, donde hay 3 contra 1, que trabajamos en pases en amplitud para marcar gol. Si queremos facilitar el trabajo a los delanteros, hacemos un campo bien ancho, y si queremos facilitar el trabajo de retardación del defensor, lo hacemos estrechito como lo marco acá abajo. Pero en definitiva, como estamos hablando en ataque, este es un ejercicio muy sencillo para empezar a trabajar en los conceptos de amplitud. Fijaros lo que pasa acá. Esta foto yo la saqué el año pasado en un partido de lo que es la regional preferente. Es la cuarta o quinta división en España. Desde que salió la nueva modificación de que el portero puede comenzar el juego pasando el balón a compañeros que están dentro del área, ya parece que hay una obligación, o sea, todos los equipos intentan jugar de esta forma. Y yo recuerdo en el último congreso que hubo en Portugal, Mourinho, eso fue un par de meses antes de que se empezara a implementar eso, le preguntaron acerca de eso y dijo, esto va a cambiar el fútbol. Y empezamos a analizar por qué, ¿verdad? Y fue muy interesante porque contó cosas que son lo que están pasando ahora. Hoy por hoy, cuando un equipo quiere salir jugando de atrás y los centrales no son tan hábiles, ¿qué hace un entrenador? Cualquier entrenador. Vamos a presionarlo, recuperamos el balón, estamos al lado de la portería, marcamos goles. Pero fíjense qué pasa acá. Antes entrenábamos, por ejemplo, el 4 contra 2 en ataque, de medio campo hacia adelante. Pero resulta que ahora 4 contra 2 juegan acá. Portero y golero, 2 centrales y un pivote. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el 3 contra 1 como el 4 contra 2, que antes lo encasillábamos para jugadores determinados, 3 contra 1, el lateral
un medio y el extremo. Pero no, pero ahora tenemos que jugar 3 contra 1 también dentro de mi área. Entonces, no puede ser que mis centrales no dominen los principios tácticos del juego. O sea que hoy por hoy hay que trabajar con todos los jugadores en todo, porque las propias modificaciones de la regla han hecho que los jugadores tienen que tener una comprensión táctica del juego mucho mayor que la que tenían hasta ahora. Fíjense un ejercicio 4 contra 2 similar al anterior de 3 contra 1, en el que buscamos amplitud y también profundidad, que la idea es siempre pasar el balón entre los dos marcadores. Entonces decimos, bien, dijimos que queremos, a través de la aplicación de los principios tácticos ofensivos, dominar los espacios y los momentos para marcar gol. Vamos a trabajar en amplitud, profundidad, penetración, improvisación, todo a la vez, en el tercio ofensivo. Entonces, cuando un jugador tiene el balón, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Está buscando todo el tiempo las espaldas de los defensores. Y para buscar un pase a las espaldas de los defensores necesito jugadores que estén todo el tiempo buscando ese pase entre líneas. Por lo tanto, ahí hablamos del pase en profundidad. Pero también para abrir el juego, ¿verdad? Para trabajar en amplitud, que ahora lo voy a mostrar. Recomendable enseñarlo a nuestros jugadores de edades tempranas, estos principios, ¿verdad? Y no decir, bueno, cuando tengan 12 años, 11, 12, 13 años, cuando empiecen a jugar fútbol 11, se los doy. No. Que a partir de los 9 años podemos empezar a trabajar los principios. Porque después sufrimos, los que trabajamos con juveniles y senior, después sufrimos esas carencias tácticas de nuestros jugadores porque no fueron enseñados en su momento. Jugar el balón al pie o al espacio, que esa alternancia genera confusión entre los defensores, y la coordinación oculopodal hace la diferencia entre un buen jugador y un muy buen futbolista, ¿verdad? Fijaros, 4 ejemplos bien sencillitos para ir ya terminando. Jugador con balón, ¿verdad? Lateral derecho, central, ¿verdad? Pase en amplitud para la penetración de este jugador, del número 11, al espacio libre. Como dije, jugador con balón siempre busca las espaldas de la línea siguiente de donde está. Tenemos otro, jugador pasa balón en amplitud y hace su movimiento de penetración a un espacio libre a espaldas de la línea de defensas. Jugador número 10, pase en profundidad al delantero centro, que rompe el fuera de juego, estando en una posición entre lateral y central, uno de los jugadores que mejor hace esto, y bueno, no porque sea uruguayo, pero lo quiero decir, es Luis Suárez. Luis Suárez es experto en romper líneas defensivas cuando juegan en línea, cuando no juegan en partida, la línea, ¿verdad? Y después tenemos lo que es la penetración. El jugador número 10 penetra las líneas defensivas a través de un drible, de un regate, ¿verdad? Creando confusión en los defensas. Vamos a ver un ejemplo. Bien, lo voy a mostrar de vuelta y voy a parar. Fijaros, 4 defensores. El central por derecha sale a buscar el balón, sale a buscar a Leo Messi. Ahora, ¿qué pasa? Es Leo Messi. Ya está. Ya está en situación de 2 contra 3, cuando estos dos jugadores ya empiezan a cerrar hacia el centro para evitar que Leo Messi haga el movimiento de penetración. Este jugador prácticamente ya le dio la espalda. Este jugador sigue mirando el balón. Fijaros, ya lo juntó a los dos. Este jugador corriendo hacia acá y lógicamente Leo Messi hace el regate hacia el otro lado. Por lo tanto, quiero volver a esto.
Amplitud, profundidad, penetración, improvisación. Son principios tácticos ofensivos que debemos conceptualizar y que debemos enseñarlos desde que los niños son niños para que llegado el momento de ir a la alta competencia, los dominen, los controlen y puedan trabajar sobre esto que es básico y es lo que fundamenta nuestros entrenamientos. Digo para terminar, busquemos nuestra identidad como entrenadores desde los conceptos que ideemos, desarrollemos, practiquemos y actualicemos. No complicarnos tanto en sistemas. 1-4-4-2, 1-4-2-3-1, 1-5-3-2, porque si llego a un club y tengo mi sistema de juego y lo quiero implementar, pero mis jugadores no están ni técnica ni tácticamente conceptualizados para realizar diferentes tareas, ¿verdad?, dentro de un sistema determinado, seguramente no funcionará. Un ejemplo claro, Quique Setién, cuando estaba en el Betis, el 1-3-5-2 era innegociable jugar con línea de 3. Llegó al Barça y dijo, quiero jugar en línea de 3. Le llevó 2 partidos darse cuenta que no lo iba a poder hacer. Y hoy por hoy juega con línea de 4. Y la línea de 5, con 2 carrileros, cuando a veces juega el Sánchez Roberto, ¿verdad? La lleva a utilizar a veces, porque el problema son los 3 del centro, que los 3 del centro no están acostumbrados a jugar con 2 centrales que agarran referencias y un libre, porque no es el estilo con el que venía jugando. Profe, yo con esta frase quería terminar esta parte y usted me dirá, preguntas quedo a disposición y lógicamente será un placer contestar y aclarar cualquier duda que haya quedado. Sí, profesor, claro que sí. Muy buenas noches a todos. Excelente presentación. Bueno, parte 1 del profesor. Si tenemos preguntas, comentarios, opiniones, si queremos avivar el debate, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat y aquí lo atenderemos. Profe, quedé con la palabrita esa que en el desarrollo de sus explicaciones, óculo-podal. ¿Cómo lo determina usted? ¿Cómo lo puede decir? ¿Cómo lo puede definir ese óculo-podal? Ok. Xavi Hernández. ¿Sí? Xavi Hernández. Yo creo inclusive, René, que en ese pequeño seminario que hicimos cuando estuve ahí en Panamá, les mostré, hicimos un ejercicio que era un gol que hubo de Barcelona contra Real Madrid, que fue un trabajo combinativo, que fueron como 25 pases, y que como Xavi tiene la piel no tan blanca como Iniesta, pero cada vez que Xavi giraba su cuello, ¿verdad? Yo les pedí, cuenten cuántas veces Xavi gira el cuello antes de que el balón entre a la portería, ¿verdad? Entonces esa coordinación que hay entre lo que ve, lo que visiona, y no hablamos de visión periférica, hablamos de visión de juego, que es la visión periférica más la comprensión del juego, ¿verdad? A lo que me refiero es que esa coordinación entre lo que vemos y lo que yo hago con mis pies, con el balón, ¿verdad? Hay muy pocos jugadores que la puedan lograr, ¿verdad? Uno de ellos es Xavi Hernández, ¿verdad? Que es el ejemplo universal que hay. Hay muchos otros, ¿no? A mí me gustaba mucho Pirlo también, ¿verdad? Pero cuando hablamos de esa coordinación, es lo que diferencia, y por eso yo lo mencionaba, decía, es lo que diferencia entre un buen jugador y un excelente futbolista, ¿verdad? Xavi Hernández ya está entrenando. Fue un excelente futbolista. ¿Por qué? Porque Xavi Hernández tenía esa visión de juego que no todos la tienen. Sobre todo porque, como les comenté hoy, el tema de mover el cuello continuamente, ¿verdad? Y eso es lo que da esa coordinación que permite siempre ver lo que va a venir. ¿Okay?
No sé si René quedó claro. Sí, sí, más que todo en la visión de juego, cuando tiene la pelota en el pie, que tiene una visión panorámica grande, pero a la vez su pensamiento está trabajando también a ver cuál es el mejor posicionado al jugador que le va a filtrar la pelota para poder dársela al espacio o ampliar o dar un pase filtrado sobre la marcha teniendo la pelota en el pie. Creo que lo veo de esta manera, ¿no? Con esa visión que tiene, con esa capacidad y a la vez también el pensamiento, porque piensa rápido y obviamente manda la orden al pie para tocarle la pelota al jugador que se mueve o una pelota filtrada al espacio donde se va a mover el jugador. Él siente que está mejor posicionado. No lo podía haber explicado mejor, René, pero además es lo que, por eso digo, es lo que diferencia entre un jugador y otro, ¿verdad? Claro. Esa visión del juego y sobre todo el tema perceptivo. El tema perceptivo. Y a través de la percepción, evaluar las alternativas, ¿verdad? Y tomar la mejor decisión, que de eso se trata, ¿no? Así es, perfecto, profe. Excelente, profesor. Profesor Rubén Martínez, buenas noches. Puede encender el micrófono. Bienvenido. Gracias. Buenas noches, profesor Mao Rosé. Sí, ese tema de lo que habla el profesor Mendieta, de hecho hay un video por ahí de Xavi, recibiendo indicaciones de Guardiola. Xavi tuvo mucha influencia en ese aspecto de que todo tener una orientación corporal a la hora de recibir el balón, ¿no? Generalmente siempre la foto te puso que los jugadores están con el punto de vista al balón y no realmente al campo de juego, ¿no? Porque realmente se dice que la percepción del futbolista debe ir más a su entorno que al balón. Entonces es una de las situaciones por la cual a veces los jugadores de fútbol no tienen ese tema de la orientación corporal al momento de recibir la pelota. Otra situación, profesor, en el tema ese que usted habló de que en el área chica ya se están dando entonces la superioridad numérica, se está trabajando mucho esa salida de los porteros con los centrales en el área 16-50. Y es un trabajo que hay que hacer muy importante porque se está dando mucha presión de los jugadores contrarios, rivales en esa zona para tratar de recuperar el balón y hacer una finalización. ¿Usted cree realmente que eso es un trabajo específico de la línea o un trabajo que se realiza todo el tiempo, ¿no? Para poder generar esa situación de superioridad numérica y poder recuperar el balón y finalizar la jugada en el área rival? Bueno, vamos a ver. Lo primero que me preguntó Rubén acerca de el tema de que el jugador muchas veces está mirando el balón, ¿verdad? Y sin levantar la cabeza para ver el entorno, lo que pasa alrededor, ¿no? El GPS, lo que yo le llamo el GPS, ¿no? Del jugador. Mire, en la segunda parte de la charla, que iba a hablar el tema de los talentos, una de lo que venimos implementando en los clubes donde he tenido la suerte de trabajar, ayudar a la dirección del departamento juvenil, es atraer en cierta parte de la planificación semanal, atraer parte de los juegos de calle al entorno del club, o sea, ese fútbol informal traerlo al entorno formal. Y uno de los juegos era, bueno, ya lo explicaré en su momento, pero a los chavales, a los niños no se les daba petos, o sea, no se les daba chalecos. Con los niños, mister, me da peto, necesito 6 de rojo y 6 azul. Y le decíamos que no. Primero porque en la calle no habían chalecos, primera cosa. Pero ¿qué era lo que obligaba a eso? Obligaba, en primer lugar, a identificar a mis compañeros. Por lo tanto, tenía que tener la cabecita arriba. Y ya de por sí, al tener que identificar a mis compañeros para poder pasarle el balón, ya no fijaba tanto la atención en el balón. Y eso que jugábamos en campos que saltaban los conejos de abajo, ¿eh? O sea,
habían piedras, había cualquier cosa, y el balón no es como ahora en los campos artificiales, en los campos que hay por acá, que el balón rueda fenomenalmente, ¿no? Por eso digo que el tema de lo que usted menciona, eso de no estar mirando tanto el balón, es muy importante, y que se puede lograr también, inclusive si no tenemos campos buenos. Con relación al tema de la salida de atrás, y bueno, mire, yo en eso, Rubén, le quiero ser muy, muy sincero. Yo creo que esta modificación de la regla, la gran mayoría de los equipos la utiliza, ¿no? De salir de atrás, ¿verdad? Jugando desde dentro del área. Muchas veces por salir jugando, ¿verdad? Porque el estilo prioritario del equipo es combinativo. Pero muchas veces también para obligar al equipo adversario a que salga a presionar y deje espacios libres por detrás. Entonces, ¿verdad? Hay pro y contra en todo eso. Pero no nos olvidemos que también existe el fútbol directo y también existe el fútbol de contraataque, que no todo el fútbol es combinativo. Cuando hablamos de combinativo, hablamos de que el balón se pasa, lo utilizan más de 2 jugadores, ¿verdad? Porque si hablamos de un contraataque podemos decir que es combinativo también, pero cuando hablamos de juego combinativo hablamos de una cantidad de pases ya un poco exagerada, ¿no? Pero que tenemos que saber que no es solo el combinativo. El otro día escuchaba al profesor, recuérdenme el nombre, Pérez Porras, que hablaba de los estilos y de la filosofía, algo con lo que coincido totalmente y me encantó lo que dijo. Digo, pero en cierto momento se dice, el estilo del entrenador es combinativo. Pues vamos a ver, que nosotros como entrenadores tenemos que preparar a nuestros jugadores para que jueguen combinativo, directo, contraataque. Porque en un partido, digo, si necesito salir al contraataque, tengo que saber hacerlo, ¿verdad? Y no retrasar una salida rápida que me puede llevar a marcar un gol rápidamente, ¿verdad? Porque mi estilo es solo combinativo, por lo tanto debemos dominar todo. ¿Por qué le daba este ejemplo de los estilos? Porque también el tema del ataque, saliendo de atrás, a veces se puede, a veces no se puede. Yo he visto equipos acá que el portero pone el balón en la línea del área pequeña, los 2 centrales están por detrás, prácticamente sobre la línea de fondo, el portero juega el balón hacia atrás y ese central, cuando ve que lo apretan, le pega fuerte para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que si rechaza el equipo adversario, esos 2 centrales no están rompiendo el fuera de juego. O sea que, vamos a ver, tenemos que saber, en primer lugar, qué jugadores tenemos. En segundo lugar, si a mí me gusta salir jugando de atrás, intento, si lo puedo hacer, bien, pero no, es muy difícil poder hacerlo durante todo el partido, porque no olvidaros que yo soy entrenador de mi equipo, pero del otro lado hay otro entrenador, que no es tonto y que me quiere ganar como le quiero ganar yo. Entonces va a buscar los antídotos para eso. No sé, Rubén, si le pude contestar bien la pregunta, usted me dirá. No, sí, claro, profesor. Gracias por la aclaración. Y bueno, la importancia también del portero en ese aspecto de la salida atrás, ¿no? Porque es el jugador libre que no tiene fijación de marca de los delanteros a quien están fijando los centrales. Claro, antes jugábamos 1 más 10, ahora jugamos 11 contra 11. Muchas gracias, profesor. Contra 11. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor Rubén Martínez. Parra, ¿tienes alguna pregunta? Sí, correcto. Sí, excelente. Profe, primero felicitarlo. Hemos quedado, como quien dice, satisfechos con esa exposición que nos dio en la noche de hoy. Okay, como usted lo dice, claro y conciso, que es lo importante, así mismo lo ha transmitido usted, claro y conciso y preciso. Ok, yo tengo una pregunta, profe. En los momentos, que es un debate que ha venido por tiempo, y más actualmente, se dicen de 4 momentos. En estos días estaba en una conferencia y había debate, igual que lo tiene usted, de 2 momentos. Entonces, usted nos dice que para usted existen 2 momentos, ataque-defensa.
y que las transiciones son o van relacionados o van de la mano con los momentos. Entonces, eso es lo que quiero, me quedo con eso, porque yo también lo veo así, yo lo veo defensa, ataque, no veo esas transiciones porque, como usted lo explicaba antes, los otros dos que son las transiciones van relacionadas y hay vigilancia y cada uno tiene, dependiendo de dónde se encuentre el balón, delante o detrás, tiene otra característica en ese momento. O sea, que van de la mano. ¿Cómo lo ve? ¿Me lo define usted, profe? Sí, yo básicamente vamos a ver, es mi concepción táctica del juego, que no tiene por qué ser compartida, ¿verdad? Digo, hay gente que la comparte y gente que no. Yo, cuando tengo a mis futbolistas, ¿verdad? Esa es mi concepción táctica. Si sale bien, los futbolistas me lo creerán, pero si sale mal, no me lo creerán. Yo a los que tengo que convencer es a mis futbolistas, que son los que me van a hacer ser mejor entrenador o peor entrenador, ser más victorioso o menos victorioso, ¿verdad? Pero yo ya hace años que vengo con la idea de que al futbolista hay que darle, no como decimos nosotros, no la patata ya aplastada y dársela en la boca con la cuchara, ¿verdad? Pero hay que darle conceptos claros, concisos, para que los interpreten bien. Y si vemos que hay posibilidad de profundizar más, lo hacemos. Mire, yo no corté un poco la presentación porque no quería extenderme, pero iba a mostrar un ejemplo de lo que puede ser la diferencia entre definición y concepto. Lo que era la pared, ¿verdad? Lo que es la pared, la definición, que puedo buscar 40 definiciones, pero después la pared, yo tengo que ver una pared en profundidad, una pared en amplitud, ¿verdad? ¿Dónde las practico? ¿Con qué jugadores las practico? ¿Verdad? Y ese es mi concepto de la pared. La definición la sabemos todos. Lo que nos va a diferenciar, lo que va a diferenciar al profesor Parra al profesor Rosen es cómo conceptualizamos. Si a mí me gusta hacer paredes por banda o me gusta hacerlas por el centro, ¿verdad? Entonces, todo eso va vinculado a los conceptos que cada entrenador elabore por sí mismo. Por eso yo les decía que no iban a encontrar en esta charla la pócima mágica. Únicamente líneas de pensamiento para desarrollar y que cada uno diga, bueno, a mí me gusta lo que dijo, creo que lo tengo que evaluar, ¿no? Es decir, este profe no tiene ni idea. Cada uno lo va a evaluar a su manera, ¿verdad? Lo que usted dice de los momentos, creo que usted lo explicó hasta mejor que yo. Digo, para mí hay un momento en ataque, un momento en defensa, las transiciones son hechos, no son ni momentos ni fases, son hechos que ocurren, ¿verdad? Son hechos que ocurren que no se pueden medir, como puedo medir el momento en ataque y el momento en defensa. Excelente, profe, excelente. Excelente. ¿Tenemos más preguntas? Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. Que pregunten, que igual, irme a dormir a las 3, irme a dormir a las 4 es lo mismo. Claro. Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Oscar tiene una pregunta, sí. Bueno, listo, pueden encender el micrófono. Que la subió en el chat, pero... No la veo aquí en el chat. Dice... ¿Que abra el micrófono? ¿Quién? Aló, buenas. Ahí está el profesor. Ok. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Muy buena ponencia. Quería hacer una consulta, profe, sobre la metodología de la preparación táctica. En la enseñanza de la preparación táctica, específicamente en la fase perceptiva, ¿a partir de qué edad sugiere trabajar con adversarios en situaciones reales de juego? Ok. Para entender bien la pregunta y poder darle una respuesta correcta, o por lo menos por mi parte correcta. Cuando usted habla de situaciones reales de juego, ¿a qué se refiere exactamente? Me refiero a que cuando hacemos el trabajo de la preparación táctica, tenemos adversarios pasivos o adversarios activos. A los activos yo le denomino en situaciones reales.
Ok, vamos a ver. Los niños pequeños, ¿qué es lo que quieren? Jugar, ¿verdad? El formato, sí, digamos así, el formato táctico básico por excelencia, sabemos que es el 1 contra 1, ¿verdad? Y el 1 contra 1 lo puedo, y vamos a ver que el 1 contra 1 es un juego táctico menor, básico y por excelencia. Y el juego del 1 contra 1 lo podemos hacer desde los 6, 7, 8 años. Y es un juego táctico. ¿Por qué es táctico? Porque cuando hablamos de táctica, hablamos de táctica cuando hay un adversario, ¿verdad? Si no, estamos hablando de técnica. Si yo me pongo contra la pared a golpear el balón, hablo de técnica, ¿verdad? Pero si yo me pongo a golpear el balón contra la pared, pero no lo golpeo recto, sino que lo golpeo en diagonal, ¿verdad? Para que el balón rebote y yo tenga que ir a buscarlo, estamos hablando de una técnica con intención táctica, ¿verdad? Entonces, no hay adversario, pero hay una intención táctica. ¿Por qué? Porque esa acción táctica, ¿cuál es? La pared, que mañana la haré con un compañero, ¿verdad? Entonces, después tenemos lo que es los juegos tácticos, como el 1 contra 1, 2 contra 2, 1 contra 3, los que quieran, ¿verdad? Pero cuando estamos en fase de enseñanza de un principio táctico, como puede ser el 3 contra 1, hablamos de que hay una progresión metodológica. Y esa progresión metodológica implica que cuando usted empieza 3 contra 1, yo siempre les digo, cuando doy clase, cuando no tengo equipo me pongo a dar clase porque si no me quedo en mi casa y me vuelvo loco. Entonces digo, vamos a ver, para enseñar 3 contra 1 me dice, sí, primero pongo a los 3 jugadores y les enseño a pasar y a moverse, y le digo, y el adversario no lo pongo al principio, le digo, pero si tú no pones un adversario, aunque sea pasivo, no van a tener una referencia. Van a pasar el balón por pasarlo. ¿Para qué lo van a pasar si no tienen adversario? Digo, si tú pones un adversario, aunque sea pasivo, que solo dé 2 pasos para la izquierda, 2 pasos para la derecha, ¿verdad? Van a tener una referencia y saber que el balón no puede pasar por cualquier lado, tiene que pasar por afuera, ¿no? Ok, después sí, lo hago semiactivo y lo hago activo, pero esos son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de jugar, de hacer los juegos tácticos, ahí ya es activo, ahí es competencia. Entonces, jugar 1 contra 1, 2 contra 1, lo puede empezar a hacer a los 7 años, pero ojo, porque esto también es importante y si me permite explayarme un minuto más. Existen modelos, ¿verdad? Existen modelos, inclusive modelos de los cursos que FIFA da, ¿verdad? FIFA tiene modelos, por ejemplo, para la promoción del fútbol. Entonces tiene un formato, un CD, un DVD, y van a todos los países del mundo y dan eso y le dan los cursos a los entrenadores sobre eso. Pero resulta que la misma comprensión táctica del juego no la tienen en un país como Filipinas, por nombrar países en donde trabajé, que en España. Porque vamos a ver, en Filipinas prácticamente no se ven partidos por televisión porque los partidos importantes son a las 4 de la mañana. Y usted dígame qué niño se levanta a las 4 de la mañana para ver un partido. Y en cambio acá en España, los niños están todos los días, algo de fútbol tienen todos los días. Si no es entrenamiento, son juegos, son partidos de Champions por la noche que se sientan con el padre a verlo, ¿verdad? Están todo el tiempo mamando fútbol. Entonces, las metodologías no pueden ser iguales en todos lados. Si uno va a Panamá, ¿verdad? Y como les dije al principio, y le agradezco mucho la pregunta, pues es muy importante la pregunta que me ha hecho. Yo voy a Panamá, y les comenté al principio, yo quiero saber de su cultura, quiero saber de sus valores, quiero saber de su historia, y también del fútbol, porque todo va reflejado en el fútbol. Entonces, el modelo que yo puedo aplicar para la enseñanza de los principios tácticos en España, quizá en Panamá lo tenga que montar diferente, y no por un tema de que tenga más campos o menos campos para practicarlo, sino porque quizá la comprensión del panameño es mucho mejor que la de española, ¿verdad? Entonces tengo que exigirle más. Por lo tanto, para resumir, los principios tácticos desde el 1 contra 1, ¿verdad? Que en el 1 contra 1 tenemos penetración, regate, dribbling, gambeta, ¿verdad? Se pueden empezar a trabajar
desde los 7 años sin problema. A pesar de que en esas edades todavía el niño quiere el balón para sí mismo, ¿no? Pero de cualquier manera, como le digo que en España a los 7 años lo puedo hacer, en Uruguay a los 6 años lo hacemos, ¿verdad? Hay países que quizás hasta los 8 años no lo puede hacer. La edad de oro en Filipinas no es la misma edad de oro que en Europa. Entonces tenemos que conocer los países donde vamos. Ahora yo he leído la discusión, hay algunos que están discutiendo el tema de la contratación del nuevo entrenador de la selección mayor, ¿verdad? Entonces, si uno coge una selección mayor, yo estoy seguro que el entrenador Christiansen, creo que es, Thomas Christiansen, yo estoy seguro que el entrenador se está empapando de lo que es la cultura panameña para hacerlo lo mejor posible, y que va a hacer todo lo mejor posible, ¿okay? Pero tenemos que conocer a dónde voy, con quién voy a trabajar, para poder encontrar el método o la mejor forma de detectar talentos o desarrollar talentos en el país a donde vas. Muchas gracias. Excelente, profesor. El profesor Juan Carlos Lorenzo, muy buenas noches. Puede encender el micrófono para hacer su pregunta. Bienvenido. No lo veo. Yo tampoco lo veo, profe. Juan Carlos Lorenzo, a la una. Vamos, Sí, buenas noches, profe. Ahí está, estoy aquí. con la pelota. Bien. Sí, buenas noches, profe. Bienvenido. Sí, gracias. Es que estoy aquí con el perro que cada esta hora tengo que estar dándole la vuelta. Disculpe también. ¿Qué le iba a decir? Profe, es que me quedó en una parte, en lo que usted puso un video, en la parte donde Messi, que es el jugador referencia, hizo que se unieran dos jugadores, los defensas. Viéndolo un poquito en esa parte, la táctica que él utilizó, ahí sería bueno también analizando un poquito, viendo que se trabaja como mucho la parte cognitiva de los jugadores, de los niños en esa etapa, porque ahí él vio cuando él iba a soltar el balón, viendo que su compañero iba abriendo el espacio por la banda, pero lo que trató fue de tomar una decisión de unir esos dos jugadores y él mismo tratar de definir. O sea, que ahí hay veces donde pienso que usted también habló la parte de la improvisación, que trabajar a los chicos en la toma de las decisiones como la hizo Messi, pienso que también es un rol. ¿A qué edad más o menos le podría yo trabajar la parte de la toma de decisión, que pienso que es como un trabajo cognitivo? Bien. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Que requeriría un largo desarrollo. Intentaré sintetizar lo máximo posible. Que va muy vinculado a la segunda parte de la charla, que era el tema de los talentos, porque vamos a ver, tenemos que tomar en cuenta, yo he visto en Panamá, cuando estuve ahí, he visto que en ciertos lugares hay niños que están jugando en la calle, en los parques, ¿verdad? Pero hay otros países que no. Y nosotros que somos producto de lo que en el Uruguay es el baby fútbol, ¿verdad? Con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas. Nosotros jugábamos al baby fútbol íbamos a entrenar a los clubes de baby fútbol, después de estar 2 o 3 horas jugando en la calle. Y la calle lo que me daba era esa intuición, esa picardía táctica, ¿verdad? Ese buscar la ventaja, esa enseñanza no reglada, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, lógicamente que desarrollábamos una serie de capacidades, como las capacidades perceptivas, ¿verdad? Y a la vez el tema de la toma de decisiones. El tema de la toma de decisiones estaba todo el día con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy por hoy la gran mayoría de muchos países, ya no hay esas horas de calle. Entonces tenemos que intentar recuperar esas horas de calle dentro de lo que son los ámbitos formales, como pueden ser los clubes, que eso estaría en los entrenadores. Recuerde que nosotros éramos, y calculo que usted también, nosotros en la calle éramos autodidactas, a nosotros no nos enseñaba nadie, nos enseñábamos nosotros, por estar horas y horas y horas jugando, ¿verdad? Entonces desarrollamos una serie de cualidades que hoy por hoy los niños entrenan 1 hora, 1 hora y media por día, quizás 3 veces por semana, el resto del tiempo están jugando en la PlayStation, ¿verdad? Porque la sociedad ha evolucionado, por eso hablaba de traer el fútbol de la calle a los clubes. Pero
no voy a ser original en lo que le voy a decir, pero voy a repetir lo que le comenté al compañero anterior. No podemos decir, a esta edad puedo empezar trabajos cognitivos o puedo tener una progresión metodológica para los trabajos cognitivos, ¿verdad? Porque básicamente estamos hablando de toma de decisiones, y para que hayan toma de decisiones hay que dar alternativas, ¿verdad? Y hay que mostrar, corregir mucho. La diferencia entre un entrenador y otro es cómo corrige, cuándo corrige, dónde corrige y si corrige bien, ¿no? Pero ese tipo de cosas hay que, si usted me dice, si yo le digo a usted, por decirle algo, que no lo voy a hacer, pero por decir, a los 8 años, 9 años, quizá en Panamá sea diferente. Entonces, si usted me dice, mire, yo me voy a Panamá, estoy un año en Panamá y voy a los colegios, y voy a las escuelas de fútbol, y voy a ver las competencias, y empiezo a entender de qué se trata. Le podré decir, mire, ¿qué edad tienen esos niños? ¿Qué edad tienen? Bueno, podemos quizás manejar un rango, pero los aspectos cognitivos en la toma de decisión tenemos que, en primer lugar, no entrenar, hacer jugar a los niños. Antes los niños jugábamos más, ahora los niños entrenan más de lo que juegan, ¿verdad? Que eso también no me gusta mucho, pero es como ha evolucionado la sociedad. Pero debemos, durante esos juegos, darles alternativas. Cuando escogió, explicarle por qué escogió mal, ¿verdad? Para que la próxima vez escoja mejor. Pero recuerde que el fútbol está 90 minutos, o los minutos que sea, la categoría que sea, tomando decisiones, si me muevo para acá, si me muevo para allá, si se la paso a mis compañeros, si corro a hacer una ayuda. Todo el tiempo estoy tomando decisiones, pero para la enseñanza esto es un proceso, que hay que darles juegos que desarrollen ese proceso de percepción, elección de la mejor alternativa, tomar la decisión y evaluar la decisión, si fue una buena decisión o no fue una buena decisión. Muchísimas gracias, profesor. El profesor Adriano Martins, de Brasil, radicado en Panamá, dice, buenas noches, profesor, y viene la pregunta, en el microciclo de la semana, ¿cuándo se debe trabajar la táctica de grupo y qué diferencia hay, me imagino, de la táctica de equipo? Ok. No, me gustaría saber de qué edades habla, pero como fue una pregunta de chat, intentaré dar una respuesta general. Tenemos táctica individual, táctica de grupo, táctica de línea, si voy a trabajar tácticamente con la línea de 4, si voy con 4 atrás, táctica del equipo, ¿verdad? O sea, tenemos muchas cosas. Si hablamos ya de conceptos de táctica grupal y táctica en línea, y eso, ya estamos de edades, ¿verdad?, adolescentes. Estamos hablando de edades adolescentes. Entonces, en ese sentido, depende mucho en ese microciclo que usted me hablaba. ¿Cuál era el nombre, perdón, del que me preguntó? Sí, profesor, ya le digo. ¿Cuándo se debe trabajar la táctica de grupo? No, pues Adriano Martín, profe. Adriano, ok. Entonces, para decirle a Adriano que yo particularmente, ¿no? Me preguntan, ¿cuándo habría que trabajar? Le digo, como yo trabajo, ¿no? Yo trabajo táctica todo el tiempo. Todo el tiempo estoy trabajando táctica. Inclusive en los días de recuperación. Porque cuando haces lo que se llaman rondos, bueno, este es otro tema también a discusión, ¿no? Porque a mí los rondos, lo que se llaman los rondos, a mí me gustan siempre hacerlos orientados, ¿verdad? No estar en un rectángulo, en un cuadrado y estar pasando el balón, porque en general no sé ni para dónde ataco ni para dónde defiendo, cómo perfilarme, ¿verdad? Qué defender, qué atacar, ¿verdad? Entonces, ya ahí estamos trabajando táctica, ¿verdad? Porque hay rival. Desde el momento que tenemos rival, trabajamos todo. Ahora, específicamente, si tenemos competencia, por ejemplo, el domingo, y tenemos un equipo que entrena 4 veces por semana, por decir algo. Bueno, el último día, yo no les voy a inventar nada, el último día generalmente se hacen afinamientos en lo que es las acciones a balón parado, ¿verdad? Algún trabajo de finalización,
pero hay un día que es el día antes del día, del día previo al partido, que ahí se hacen los trabajos, lo que sería el trabajo en equipo, lo que nosotros llamamos el partidillo, ¿verdad? Que juegan 11 contra 11, ¿verdad? Y que ahí paramos, corregimos, pensando también en qué es lo que nos va a plantear el adversario y cómo contrarrestarlo, y a la vez encontrar los antídotos para que no me causen daño. Pero los días anteriores también táctica. Puedo trabajar táctica individual, lo que hablamos, la especificidad del entrenamiento, la táctica individual, la táctica grupal. Si hacemos ejercicios de pressing, ¿verdad? Estamos trabajando una táctica grupal, ¿verdad? Uno presiona el balón, otro cobertura defensiva, dos cierran línea de pase. Eso es táctica colectiva también. Por lo tanto, en lo que, para resumirle, si usted me habla de táctica grupal, qué sistema voy a emplear, estilos de juego que puedo utilizar, diferentes alternativas que se me pueden dar en un partido, para las cuales tengo que estar preparado, yo lo hago siempre en el penúltimo entrenamiento de la semana. Pero eso no quiere decir que no hayan entrenadores que lo hagan el día de la que, si juegan el domingo y entrenan el jueves, si el viernes y sábado no entrenan, quizás lo hagan el jueves, que es el último día del entrenamiento. Pero ya le digo, eso es donde yo lo haría, donde yo lo hago en mis microciclos de entrenamiento. Muchísimas gracias, profesor. ¿Tenemos más preguntas? Manuel Valencia dice, a ver. No, José Gutiérrez dice, ¿les habla el pressing? Ok, no entendí la pregunta. La voy a leer tal cual está. Dice, ¿les habla el pressing? ¿Se hace en cualquier lugar de la cancha? El pressing se hace en cualquier lugar de la cancha. ¿Quieres saber si el pressing se hace en... Claro, me imagino que sí. Bueno, el pressing lo hacen donde el entrenador quiere que lo hagan. Claro. ¿No? Ya le digo, hoy por hoy con la salida de balón jugado desde dentro del área, se puede marcar un pressing ahí. Se puede marcar, lógicamente que cuando hablamos del tercio defensivo, en que ahí ya no hay vigilancia, sino que hay marcajes, ¿okay? Hay que diferenciar. Cuando el balón está en el tercio medio, todavía tenemos jugadores que hacen vigilancias en el tercio defensivo, atrás, sí. Pero en el momento que el balón entra en el tercio defensivo mío, ahí no hay vigilancia, ahí hay marcaje, porque ahí hay que recuperar el balón, si no, la voy a buscar adentro del arco. Entonces, lógicamente que ahí hay pressing, hay marcaje, hay entradas, hay de todo. ¿Okay? Ahora, si el equipo adversario sale jugando desde atrás y usted dice, mi equipo, mi estilo en defensa es presionar desde la salida, pues iré a presionar en el tercio defensivo de ellos, que es el ofensivo mío. Lo haré por banda. Si el balón va hacia el centro ya es más complicado, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos en banda? Lógicamente porque tenemos la raya de cal o de césped blanca, que es un compañero más que tenemos en el pressing, ¿no? Pero y ahí el jugador tiene solo tiene solo 180 grados de visión de juego para mover el balón. Está en el centro del campo, puede trabajar en 360. Por lo tanto, digo, depende de cuál es el estilo, depende de la filosofía, depende de muchas cosas, depende de la identidad táctica del entrenador. Excelente, profesor. Tenemos más preguntas. Manuel Valencia dice, ¿cree usted que la mejor forma de trabajar la parte cognitiva de los jugadores es creándole situaciones simuladoras de juego que estimulen esa toma de decisiones y que el jugador experimente un entorno parecido al partido? Sí, a mí me gusta eso. Mire, hay el método TGFU, ¿verdad? El Teaching Games for Understanding, ¿no? Los juegos de enseñanza para el aprendizaje. Lógicamente que nunca hay dos situaciones idénticas en un partido. Y nunca podré decir que he entrenado una situación que ha pasado en un partido. Lo que tengo que intentar darle a mis jugadores cognitivamente, ¿verdad? Y cuando hablo de cognitivamente hablamos de toma de decisión, básicamente, ¿no? Es darle diferentes situaciones
de juego, ¿verdad? Para que ellos se acostumbren a tomar decisiones para un lado o para el otro. Pero que en definitiva puede ser que simulen, que el entrenamiento, que el juego, ¿verdad? O que el ejercicio que quiere desarrollar simule alguna situación que puede ocurrir en un partido, ¿verdad? Pero al no ser iguales la percepción del jugador y la decisión que tome, no será tampoco igual, a pesar de que hay que intentarlo y yo lo hago así también, ¿verdad? Porque cambia el entorno, cambian los rivales, cambia cómo estoy perfilado, cambia la situación emocional del jugador, ¿verdad? Entonces hay una serie de aspectos que yo trabajo en el laboratorio en la semana, ¿verdad? En una burbuja, pero después cuando voy al partido es otra historia diferente, ¿verdad? Cuando hablamos de sistema, 1-4-4, fenomenal, pero ¿cuál es nuestra tarea como entrenadores? Equilibrar los desequilibrios que hay constantemente, porque cuando va a empezar el partido, antes de que se mueva el balón, están los dos equipos bien paraditos, sacamos la foto, sabemos los sistemas están equilibrados, pero cuando el balón comienza a rodar, ahí empieza el desorden, ahí empiezan los desequilibrios. Por lo tanto, tenemos que intentar darle a los jugadores ejercicios o juegos que más que simulen situaciones de partido que pueden ocurrir, que les den a ellos los conceptos que nosotros queremos que utilicen ante ese tipo de situaciones. A veces utilizarán unos, a veces utilizarán otros, pero tenemos que hacer jugadores inteligentes que sepan jugar independientemente de la correlación numérica, si están en superioridad o si están en inferioridad, y sobre todo que tomen la mejor decisión. Excelente, profesor. Tenemos una pregunta, dice la Liga Pro Fútbol de Panamá. ¿Qué rol juegan las organizaciones que desarrollan actividades en el fútbol base para contribuir a la enseñanza del progreso profesional del infante con miras al fútbol profesional? Bueno, es una pregunta un poco local, ¿no? Digo, porque habla de la liga de ahí, que yo he visto muy poquito, o sea, tampoco puedo sacar conclusiones de algo que viene el año 2018, y esto del fútbol va cambiando tanto, ¿verdad? Que inclusive no sabemos qué va a pasar ahora, cuando termine la pandemia y llegue la bendita vacuna, cómo va a volver el fútbol, ¿no? Claro. Que las organizaciones tienen, a nivel general, ¿no? Tienen un rol muy importante, muy importante. Yo siempre fomenté el tema de que todas las organizaciones tienen que tener comités técnicos cualificados, ¿verdad? Comités técnicos cualificados que marquen pautas, dentro de lo que puede ser una flexibilidad en las ciudades, en los clubes, pero que marquen pautas, que los cursos para entrenadores estén lo más unificados posible en lo que es la temática, ¿verdad? Hoy escuchaba en una charla de México que se discutía, se decía que los entrenadores de fútbol tendrían, antes de ser entrenadores, tendrían que hacer un curso sobre educación física. Y yo quedé pensando, digo, bueno, quizás ahí no es diferente, digo, pero acá todos los entrenadores de los cursos más básicos tienen una asignatura que es educación física y se le dan los elementos para que pueda dar un entrenamiento, ¿verdad? Lo más importante es que sepan lo que no deben hacer. Lo más importante es que sepan lo que no deben hacer. Todo lo que se haga está bien, pero no lo que no se. Mira, una pena. Tengo un vídeo que me mandaron el otro día, un niño de 8 años que el entrenador le hace hacer pasadas de 20 metros con una cuerda acá, llevando 2 ruedas. Ida y vuelta, y lo hacía correr, dejaba una rueda y traía la otra. Y la madre afuera aplaudiéndolo. Y yo decía, esto no se puede publicar porque nos meten presos a todos. Digo. Entonces, ¿qué pasa? Que las organizaciones tienen que, yo pienso de que tienen un rol muy importante, y tiene que haber una coordinación con lo que son cursos de entrenadores, comités técnicos que permitan construir formatos adecuados para los niños. Miren, en Uruguay se juega el fútbol, al baby fútbol, ¿no? Cuando nosotros jugábamos 7 contra 7, golero y 6 más. Hoy juegan de a 9, en el mismo campo, no han cambiado las dimensiones.
Imagínese un niño de 10, 11 años jugando 9 contra 9. Es como cuando usted tiene un trozo de pan al río que vienen todos los peces todos juntos. Digo. Entonces, tiene que haber esa coordinación, esa organización que en definitiva coordine todo. No es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil. En general hay conflictos de intereses, pero no hay que dejar de intentarlo. Así es, profesor. Muchísimas gracias. Profesor Gustavo Avendaño tiene una pregunta y dice, ¿con qué modelo de periodización organiza el entrenamiento-enseñanza de los conceptos? ¿Con qué modelo de periodización? Bueno, calculo que irá por el lado de la periodización táctica de Víctor Frank. Calculo que irá un poco por ahí. Vamos a ver, la periodización a algunos les sonará raro, ¿no? Y eso, le digo más, yo tengo muy buena relación con Andrés Vilas-Boas. Hemos hablado mucho de fútbol, nos hemos encontrado muchas veces, inclusive ha estado acá por Jerez cuando estaba en el Zenit, vino a hacer una pretemporada acá porque allá hacía mucho frío, entonces vino a Jerez, que es cálido, y hablamos mucho, ¿no? Y hablamos del tema de la periodización táctica porque él es uno de los promotores de la periodización táctica, ¿no? De los discípulos de Mourinho también. De los discípulos. Tuvo muchísimos años en el cuerpo técnico de Mourinho. Claro, cuando tenían buena relación. Sí. Bueno, esos detalles no los conozco, profe. No, pero se respetan mutuamente muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que la periodización táctica, los parámetros que maneja, son los mismos parámetros que se manejaron en toda la historia del fútbol. Vamos a ver, que un entrenador planifique su trabajo, sus microciclos, de acuerdo a lo que va a tener el domingo que viene enfrente, ¿verdad? Tácticamente, ¿verdad? Como algo global, ¿no? Es algo que siempre existió, siempre existió. Más que el concepto de periodización, lo que han cambiado son las metodologías para llevar a cabo esa preparación táctica. En eso sí ha habido evolución, lógicamente, ¿no? Porque esto no es estático. Pero el concepto de la periodización táctica, de que se preparen tácticamente un equipo de acuerdo a lo que va a venir, y no en base a bueno, esta semana hago esto, esta semana hago esto, esta semana hago esto, sino que esta semana hago esto porque el domingo voy a jugar contra ¿verdad? Eso existió, siempre existió. Ya le digo, estamos en una época en que se ponen muchos nombres. Lo que yo valoro mucho de la periodización táctica es la metodología de cómo aplicarla. Y eso sí es algo que realmente llama la atención. Yo lo he visto en algún equipo como lo hacen, estando ahí 3, 4 semanas, y es realmente, bueno, hace años ya, porque esto tiene muchos años, pero volviendo a la pregunta, ya le digo, el tema de la periodización hay que ver también qué edades estamos hablando. Yo calculo que quien preguntó está preguntando en edades lo que pueden ser juveniles, cadetes, que son 14, 15 años para arriba. Entonces ahí todavía hasta juveniles podemos decir de que no nos preocupamos tanto del adversario, aunque acá en Europa en edades juveniles ya, acá hay Champions League en juveniles, ¿verdad? Por lo tanto ya hay mucho conocimiento del adversario y se preparan los partidos en base al adversario. En edades de cadetes quizás hay algún toque, pero estamos más todavía en la etapa de formación de ese jugador que queremos que sea futbolista. Excelente, profesor. Tenemos más preguntas. Profesor Saúl, tiene una pregunta, lo veo tan concentrado ahí. Disfrutando, hombre. Disfrutando. ¿Cómo lo disfruté? Es bien bonito el fútbol porque el profe hizo la salvedad de que son sus conceptos, son sus ideas, es su forma y que hay otras. Y eso es lo bonito del universo del fútbol, ¿no? Mira, me encantó la ponencia, la disfruté. Siempre se aprende, como él lo dice, y felicitarlo. Nada más que felicitarlo y qué rico hablar de fútbol
con gente que tiene el conocimiento, pero que también lo maneja con mucha humildad. Y es una característica que le descifré al profe, que maneja sus conceptos con mucha humildad y siempre deja un espacio abierto para otros pensamientos y otras opciones, ¿no? Felicitarlo nada más y por supuesto, ya tengo la entrada para la próxima clase. Primera Sí, fila, bueno. profe. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. En el tema de transiciones siempre se habla de conceptos, definiciones. ¿Me escucha, profe? Sí, quería nada más Ah, contestar. sí. En primer lugar, coterráneo, ¿verdad? Uruguayo también. Sí. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecerle mucho sus palabras y felicitarlo por el campañón que ha hecho, que no es fácil, que a veces nos dicen, el fútbol en Vietnam, el fútbol en Vietnam, el fútbol acá, y muchas veces también han llegado a decir el fútbol en Panamá. Digo, que es muy difícil el fútbol, que es muy difícil triunfar, sobre todo cuando nadie es profeta en su tierra. Entonces, por eso lo quiero felicitar, profe, Gracias. y mandarle un abrazo apretado. Muchas gracias. Igual, es recíproco el abrazo. Excelente, profe. Como última pregunta me gustaría pues, compartir la mía, y es que en el tema de transiciones siempre se habla de los momentos, de las fases, de cuántos existen, cuántos hay, de la duración del mismo, de qué tiene que suceder para que se active o no se active, pero creo que nunca se habla, profe, de la preparación del cambio de rol del jugador. Nunca se habla directamente de eso. Entonces no sé si es que no se habla de eso porque le damos importancia a solamente las fases que son de peligro inminente o en las que hay oportunidades claras. Entonces me gustaría saber su opinión. Me gustaría quizás entenderla mejor. Okay. Hablamos de fases, hablamos de momentos, hablamos de la transición. Yo entiendo, a ver si no estoy equivocado, que no preparamos o no hablamos tanto de la preparación del jugador para ese switch que tiene que hacer para pasar de ataque a defensa y defensa a ataque. Correcto, sí. Que siento que no se habla mucho sobre lo más importante que es el jugador y que constantemente está cambiando de rol cada 30 segundos, cada 5 segundos y en cualquier parte del campo. Entonces creo que casi nunca se habla de eso cuando mencionamos las transiciones. Entonces me gustaría saber su opinión, su punto de vista sobre eso, ¿no? Bueno, cuando mencioné el tema de los momentos, hice hincapié en lo que son las intenciones tácticas, ¿no? Las intenciones tácticas. Que cuando estamos en ataque, hay jugadores que sobre todo los que están por detrás de la línea de balón, hay jugadores que están más concentrados en lo que puede venir, ¿verdad?, que en lo que va a pasar. Entonces, lo que puede venir si perdemos la posesión del balón, que es lo que va a pasar si vamos a marcar gol. Al revés también, en el momento que estamos defendiendo, jugadores que tienen, ese jugador que siempre dice, mira, ese no marca, ese no vigila, es un vago. Decimos, ¿es un vago? Bueno, es un vago, hay que ver si es un vago, porque en una de esas es el que nos va a salvar la liga, nos va a salvar un descenso con un pelotazo largo, ¿verdad? Y que se vaya en 1 contra 1. Entonces, yo creo, inclusive le voy a decir, Leandro, yo creo que sí se habla de eso, que sí hablamos de eso, que sí trabajamos de eso, pues en definitiva vamos a ver, cuando hacemos un monito, que le llamamos nosotros en Uruguay monito, que es el rondo, ¿verdad? Sí. Estamos todo el tiempo trabajando el aspecto, ese es lo que hablamos en el fútbol, de cambiar el switch, ¿verdad? Claro. Tengo la posesión, ahora no la tengo, ¿verdad? Y todo el tiempo estoy saltando de un momento al otro, ¿no? Entonces, se está continuamente trabajando con eso, salvo cuando hacemos lo que llamamos evoluciones, ¿verdad? Trabajo, por ejemplo, en ataque sin oposición, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el balón, lo que queremos es finalizar. El objetivo del ejercicio es la finalización. Pero de momento que tenemos adversario, cualquier sea el formato, ¿verdad? Muchas veces discuto con mi gran amigo, uno de los maestros de acá de España, Miquel Echarri,
hablo, le digo, escúchame, que están todos los equipos, trabajan todos ejercicios de posesión 6 contra 4, ¿ok? Y posesión, digo, pero vamos a ver, ¿en qué momento del partido tú tienes una situación de 6 contra 4 en ataque? Digo, Claro. porque cuando tú trabajas, cuando tu estilo principal es el combinativo, ¿verdad? Y estás moviendo el balón, generalmente en el campo adversario estás en inferioridad numérica. Por eso es que hablamos de la importancia del dominio de los espacios y de los momentos, sobre todo en los espacios, porque hay que buscar ese pase entre líneas, ¿verdad?, para lograr esa superioridad posicional. Por lo tanto, yo creo que en el tema de ese switch que hay que hacer, lo estamos haciendo continuamente en los entrenamientos, todos los entrenadores. Y la discusión con mi colega, con mi amigo, era ¿por qué entrenamos muchas veces cosas que en definitiva no ocurren, no van a ocurrir en el campo? Ahora, si es un ejercicio de 6 contra 4 porque quiero trabajar la posesión, ¿verdad? Y cómo se perfila el jugador para recibir el balón, también. Pero no nos debemos olvidar que hay 4 también con los que tengo que trabajar. Claro. Y entonces digo, bueno, yo prefiero hacer un trabajo de 3 contra 4 con uno por afuera, ¿verdad? Y que esos 3 estén buscando líneas de pase para romper la línea de 4 adversaria, ¿verdad? Pero, de vuelta, volviendo a la pregunta, yo creo que sí se trabaja, quizás no se hable, quizás pueda estar de acuerdo contigo, Leandro, que no se hable, pero se hace, porque todo el tiempo estamos trabajando tácticamente en los entrenamientos. Desde el momento que tenemos balón, adversario, compañero y una zona del campo, estamos hablando de táctica pura y dura. Y esos ejercicios implican transiciones continuas. Claro, profe. Sí. Me quedó claro sobre las intenciones de los jugadores porque esa era mi idea, ¿no? Y bueno, entonces creo que vamos a cerrar pronto. Parra, ¿me dices por el tiempo? Sí, creo que con el compromiso que tenemos con el profesor de tener la segunda parte de Mauro Rosen, correctamente el nombre del profesor, y queremos invitarlo nuevamente para que esté con nosotros y comparta con nosotros su conocimiento. Adelante, Leandro, vamos a... Sí, antes de cerrar, me gustaría compartir con todos los compañeros que por favor visiten nuestro canal de YouTube con el nombre Apet Futpa. Estamos subiendo diariamente todas las ponencias, incluyendo esta, la vamos a subir muy pronto, para que entonces se suscriban porque esta misma semana, lo más probable el miércoles, vamos a empezar a hacer las ponencias directamente en Facebook y en YouTube. Entonces, para que estén alertas y atentos al Facebook y al YouTube. En nombre de la Asociación Profesional de Entrenadores del Fútbol Panameño, profesor Rosen, quiero agradecerle por esa disposición que inmediatamente cuando se contactó el profesor René con su persona, esa disposición inmediata a participar y compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia, que son muchas, y de verdad el país panameño se encuentra agradecido con esa disposición de su persona y el engrandecimiento de todos nuestros entrenadores, que es el objetivo principal de esta asociación, que nuestros entrenadores se sigan capacitando, enriqueciendo con ese conocimiento de personas importantes como usted. La asociación no tiene ahora mismo cómo decirle el agradecimiento que comparte con usted, profe. Bueno, yo para despedirme, en primer lugar ha sido un placer, un privilegio y un orgullo, y sobre todo porque, como les dije al principio, es complicado conseguir foros en los que gente de fútbol hable de fútbol. Dejemos un poco de lado las nuevas tecnologías, hablemos del verde, ¿verdad? Las nuevas tecnologías son muy útiles, pero lo más importante son nuestros futbolistas, ¿verdad? Porque esos futbolistas no los vamos a poder sustituir nunca por las nuevas tecnologías. Así que me sentí muy cómodo. Espero que alguna de las líneas de pensamiento que intenté trasladarles, les permita por lo menos analizar lo que hemos hablado
y sobre todo las preguntas que fueron sumamente interesantes y que le han dado un color mucho más brillante a lo que humildemente les pude haber dado. Yo, como siempre, quedaré a disposición. Panamá es un país que quiero mucho. Los 20 días que estuve en Panamá conociéndolos, lo disfruté muchísimo. Mantengo la esperanza de volver y sepan que cuentan conmigo para lo que sea necesario. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Queda pendiente la segunda parte de Mao Rosén en nuestra asociación. Así a todos es, hay que un ponerle... abrazo. Vale, hay que ponerle fecha. Así hay que ponerle fecha al partido de vuelta, profe. Correcto. A todos, señores, un placer compartir con ustedes esta noche. Un abrazo y descansen. Bendiciones para todos. Placer. Bendiciones. Buenas noches. Saludos. Nos vemos entonces. Síganos en YouTube y en Facebook para que Buenas noches a todos. Y seguimos de una vez, profe. Bendiciones.